Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a hablar del espíritu y más allá de la pandemia, que vendría a ser el retorno a la espiritualidad, dado el contexto tan extraño en el que vivimos hoy en día. La crisis actual creada por el coronavirus, la crisis que va a crear económica, todo lo demás, y todo va a terminar con una mayor búsqueda de espiritualidad. Mi punto de vista pagano es que, digamos, una creencia en que el apocalipsis es algo que hemos autoimpuesto a la humanidad, la misma humanidad, desde el punto de vista de que nos hemos programado, incluso puede que hasta en el ADN, para que llegara un momento en el cual tuviera que hacerse un reseteo. Gran parte de la población del mundo muera y los que sobrevivan puedan sobrevivir quizá a algo más trascendente, ¿no? Esto vendría a ser como una especie de renacer y volver a morir, que es lo que hablaba Ébola, del tema de la iniciación, de la cuestión chamánica, de que si todos creemos que vamos a morir y todos de alguna manera morimos, podemos, los que queden, renacer de alguna manera a una conciencia superior. De ahí, por ejemplo, que el concepto de iniciado y muchos conceptos de estos que vienen de la idea de morir y renacer y de ser otra vez otro en el espíritu. Este libro, por ejemplo, que es muy interesante, este libro de Ébola, que se llama Introducción a la Magia, que es Ébola y el grupo de Ur, que eran un grupo de personas que tenían una visión muy ritualista de la vida y que pensaban que la salvación iba a venir a través de la vuelta al ritual y de la vuelta a la sacralización de todo lo que somos, ¿no? Incluso ellos no dan su nombre, ni Ébola ni ninguno de los demás escritores usan seudónimos, un poco como nosotros en Paleopolítica y Cultura, ¿no? Paleopolítica y Cultura va a vivir más allá de nosotros, porque no somos individuos lo que lo expresan, somos un grupo. Entonces, en esa idea, ellos hablan de que va a haber un renacer general, que es un poco la idea mística del judaísmo, del retorno del Mesías, que es el retorno a una conciencia superior, dada la cuestión de la gran masacre, de la gran muerte, ¿no? Y de este apocalipsis que tenemos autoprogramado en nuestro subconsciente colectivo. Hoy, para hablar de este tema de religión y de cómo va a despertar esta conciencia y de cómo el concepto de iniciación surgirá en la humanidad y si realmente estamos en una cuestión del apocalipsis o no, si esto es apocalipsis o no, o es una cuestión de que a lo mejor nos hemos inducido a pensar que algo así va a ocurrir y no va a ocurrir y que en realidad es toda una cuestión casi, podríamos decir, magufa, ¿no? Y tenemos para eso hoy a un señor de Logroño. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, muy buenas noches. A Roberto, desde México. Hola. A Victoria, una alienada. Hola, Vicky. Hola, buenas noches desde Tenerife. Y a Raúl, el equidistante. No sé quién quiere comenzar con este tema de la espiritualidad. Bueno, déjale a Raúl, que lo tiene largo y tendido hoy. El asunto de la religión, podríamos hacernos unas preguntas así muy básicas. ¿Sería la religión una forma indirecta de conocimiento, tal como la literatura, la música o el cine? ¿O es una manera de transmitir o imponer de manera más eficaz principios éticos y morales? ¿Es un modo de curar o al menos aliviar la angustia existencial derivada de la conciencia de la propia muerte? ¿Es un intento por darle sentido a nuestra vida? ¿Es solo una seña de identidad, quizá la más usada a lo largo de la historia, para conformar un grupo de poder, un grupo con el poder suficiente para enfrentarse a otros grupos potencialmente rivales? Parecería que es todo eso a la vez y mucho más. No obstante, esta era la parte fácil y la difícil de verdad viene ahora. Si nos hacemos preguntas como ¿puede vivirse sin religión? Porque algunos individuos parece que pueden, si no incluimos las religiones seculares, que ahí es raro el que no profesa alguna, pero ¿puede una sociedad entera prescindir de la religión? Ahí tendríamos que recordar, no sé, libros como, a mí al menos uno que me marcó mucho, San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno, que trataba de un sacerdote que en un momento dado pierde la fe, pero tras un proceso de ardua reflexión, de pelearse consigo mismo, de observar pros y contras, pues decide no revelarlo y simplemente porque concluye que la religión otorgaba más beneficios que perjuicios a la gente de su pueblo.
Esto, bueno, pues estaría relacionado con el ateísmo militante, todo esto de pretender acabar con la religión así de un plumazo. Y sea una curiosa paradoja en la que prestigiosos científicos dan por sentado, en ausencia de cualquier prueba empírica, que los individuos y las sociedades no solo pueden, sino que deben vivir sin religión. Y por concluir, diría que sobre esta crítica al ateísmo militante, una frase de Gustavo Bueno, que creo que es bastante reveladora. Pensar que el ateísmo salvará a la humanidad es tan ilusorio, idealista y voluntarista como pensar que lo hará una determinada ideología y religión. Bueno, es un poco de lo que habla Molbach, ¿no? De que Molbach dice en la crítica que le hace a Dawkins, dice eso. Molbach está diciendo que este ateísmo militante es tan o más intolerante que cualquier otra religión anterior, que eran incluso más moldeables a las diferentes creencias de cada uno. Era un virus memepléxico, digamos, eran más flexibles al receptor. Entonces de eso habla un poco Molbach, que esta revolución del progresismo es tremendamente intolerante. Y ellos dan a entender, por ejemplo, que el que cree en Dios es un tarado, un tonto. Sí, en eso termina todo esto, ¿no? En que como un ser inferior, ¿no? Christopher Hitchens, esto sería ateos militantes, que además eso, el hecho de ser científicos, esa paradoja me parece muy importante de remarcar. O sea, ellos están convencidos de que la gente puede y debe vivir sin religión. O sea, es mejor que todos abandonen la religión y es posible que todos la abandonen. Pero ¿dónde están las pruebas de eso? Sí, exacto. Los científicos deberían tener en cuenta primero las pruebas. O sea, se están comportando de manera religiosa. El ateísmo militante está comportando de manera religiosa anticientífica. Sí, de la forma peor que lo que le dicen de la Inquisición, peor de lo que culpan a la Inquisición española y peor de lo que culpan incluso, bueno, ya tanto, es que va a una onda más calvinista esto, ¿no? Recordemos que los protestantes quemaron muchísimo más mujeres que los católicos, ¿no? Si nos vamos a los registros históricos. Brujas. Sí, sí, mujeres, al fin y al cabo, ¿no? Por ser mujeres, por ser brujas. Flota o no flota, a ver si flota es bruja y si no flota. No, esa cuestión, pero ellos han vuelto ahora mucho más fuerte, ¿no? Esta gente no permiten, o sea, te descalifican directamente, ¿no? Por tener cualquier cuestión de fe o de creencia o de simplemente preocuparte por qué estamos aquí y qué hay después de la muerte y por qué vamos a morir. Que es por lo que decía al principio, que va a haber un retorno a la espiritualidad. Y creo que en este sentido el progresismo ese religioso va a perder mucho con esta crisis ahora que hay espiritual y de la enfermedad y de la economía. Unas religiones bajan, otras suben. Sí, yo creo que y van a subir todas las que sean tanto politeístas como monoteístas, pero que den un cierto grado de trascendencia, ¿no? Si nos vamos a morir, ¿qué va a pasar después de que nos vamos a morir, no? Va a ser el choque ese. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, toda esa preocupación nos lleva a lo que hablaba al principio, ¿no? A la vuelta a la espiritualidad. Sí, bueno, en cuanto a lo que decían antes de que si hace falta la espiritualidad, que hay gente a la que, pues, por ejemplo, a mí no me hace falta y yo sí soy atea. Y bueno, cuando me pongo a pensar en conceptos un poco más metafísicos y un poco más espirituales, al final siempre acabo llegando al solipsismo y entonces me da un poco de angustia y de ansiedad y ya dejo de pensar porque no me gusta esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a mí, entonces suele ser un pensamiento que suelo abandonar enseguida, pues porque no me aporta nada. Bueno, entonces el tema es que en cuanto a lo que decíais después, eso en cuanto a mí, y lo que decíais después del tema del ateísmo militante, yo estuve muy metida en Asociación de Ateos Españoles y todo este tipo de cosas, y es totalmente cierto que llegan a creerse muchísimo mejor, bueno, yo me creía mejor que los religiosos y yo les decía que eran tontos básicamente y bueno, pues esa superioridad moral e intelectual con las que los ateos señalan, al final me hacía sentir incómoda a mí. Con el tiempo dejé de estar en esos sitios tan radicales, porque son muy radicales, aun siendo yo atea y defendiendo el ateísmo, porque a mí me gusta mucho tanto Christopher Hitchens como, yo que sé, Bertrand Russell o como, por ejemplo, Richard Dawkins, lo leo, lo disfruto y me parece que tienen razón, pero aún así sus formas no son las adecuadas y si tú lo que quieres es convencer a la gente de algo, no puedes llamarla tonta de entrada.
Entonces eso es lo que suelen hacer ellos. Y eso es lo que yo pienso que el ateísmo militante falla mucho con sus formas, y por eso yo lo abandoné y ya ni siquiera no les doy bola, ni siquiera les comparto, ni siquiera les hago caso cada vez que dicen algo, ni nada. De hecho, suelo encontrar mayor tolerancia en la gente creyente que en la que no lo es. Eso es lo que mi experiencia personal con el tema. Y bueno, todos hemos sido progre de alguna manera, alguna vez. Sí. Aún así también tengo que romper una lanza a favor de Asociación de Ateos Españoles, porque es el único sitio progre, entre comillas, porque también había gente que no era progre, donde en España se critica abiertamente al Islam, ¿vale? O sea, no es solamente son ateos contra las religiones judio-cristianas, también lo son contra las religiones islámicas, o sea, contra todas las sectas del islamismo y todo esto. Entonces, es donde único, a día de hoy, hay un altavoz en contra de las burradas que hacen los musulmanes o las religiones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, me parece que hacen una labor buena, hasta ahí. Yo era más de la rama de neopaganismo, ¿no? De, digamos, hippie, abraza árboles, eco-warrior, de adoración a la diosa madre y de la Pachamama. Eso era lo mío, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo me metí ahí porque habían muchos divulgadores científicos y gente a la que yo seguía y sigo a día de hoy, que bueno, pues que era un sitio más donde estar. Yo estaba en Círculo Escéptico y también estaba en la Asociación de Ateos Españoles, y la verdad que estuve muchos años, y solamente cuando yo empecé a ver que se metían tantísimo con los religiosos fue cuando yo me empecé a sentir incómoda por las maneras. Pero básicamente yo sigo pensando como siguen pensando ellos, lo que pasa es que no utilizo esa forma. Convengamos que cada vez hay más ateos que creen que la religión es una forma de crear cohesión social y orden, ¿no? Sí, o sea, sí, de hecho ellos siempre compartían todos los proyectos que se hacían en sociedades, como por ejemplo convertir iglesias en bibliotecas y cosas así, que yo digo, bueno, pero a ver, las iglesias cumplen una función, hay gente a la que les funciona, hay gente que eso les sirve para mantenerse con esperanza, y aparte que hay muchos estudios científicos que dicen que la espiritualidad es buena para superar depresiones y para un montón de cosas. Entonces eso también ellos lo obvian muchas veces, ¿sabes? Y eso eran cosas que no me gustaban. Y quizá para tener fuerzas ante la crisis que viene también, ¿no? Por ejemplo, lo que plantea el apocalipsismo, ¿no? Digamos en general, ¿no? La vuelta del Mesías en la cuestión judía. O sea, claro. Además, el transformar iglesias en bibliotecas está revelando que divinizan la cultura. También otra religión. Exactamente. La religión secular, la cultura. Si os dais cuenta, todo lo que en la política, los programas políticos y tal, todo lo que lleve el adjetivo cultural es como sagrado, cultural, sagrado. Igual que se lleva el apellido social. Solo no. Peterson llama los ateos creyentes, ¿no? Los ateos cristianos. Exacto. Ahí yo creo que estoy un poco más en esa línea ahora, porque sí que me he dado cuenta que la herencia judío-cristiana que tenemos, incluso los ateos, pues yo también digo que yo soy atea cristiana, porque yo sigo todos los preceptos que salen en la Biblia, o sea que no tengo mayor problema de reconocerlo, y sé lo que es bueno y lo que la Biblia dice que es bueno, eso también lo hago yo. Y convengamos que es más bien católico, ¿no? Una fusión de las tradiciones paganas en cierta forma, vestidas de virgen, ¿no? O lo que es el catolicismo, que es muy lindo eso para mí, por lo menos del catolicismo, eso es lo bonito que tiene, que no es igual que el judaísmo con los 72 nombres de Dios. O sea, no es un Dios igualitarista, es un Dios que es el Dios de los, digamos, el Dios de los universalistas, es un Dios que es siempre igual a sí mismo, digamos. No hay diversidad en el Dios. Entonces, el capitalismo supo integrar elementos paganos. El catolicismo eso lo hace como más rico, más, no sé. Sí, el judaísmo también en eso. Vamos a seguir con Roberto, que no le hemos dado la palabra todavía. Bueno, sobre lo que decía el primer participante sobre qué es la religión, yo pienso que la religión, al final de cuentas, lo único que quiere es explicar para dominar y entender su entorno. Entonces, si nos vamos a lo que puede explicar y dominar el entorno, pues es la ciencia. Creo que la religión ya cumplió su papel de ese lado. Lo otro es, quería decir sobre la visión del taoísmo, sobre esto que, regresando al tema de lo del virus,
El taoísmo se basa prácticamente en un precepto, que es el Tao. Y el Tao es algo que siempre está vacío de contenido y en el no actuar. Esa es la conducta moral. Un buen taoísta, por ejemplo, con esto de la epidemia, diría, pues no hago nada. Un buen gobierno taoísta diría, no vamos a hacer nada, porque lo que hagamos nos va a hacer más daño que el propio virus, que es lo que está pasando. O sea, las medidas que se han tomado políticas están haciendo más daños que el propio virus. Eso sería como el taoísmo perfecto, tanto del ciudadano de a pie como de un gobierno. Luego viene una visión confucianista que tiene mucho que ver con la doctrina, con las políticas del Partido Comunista de China, que es donde se basa prácticamente. El confucianismo tiene 3 puntos principales. El primero, que sería el buen confuciano, el buen ciudadano, es un ser, es un caballero, pero no un caballero, no un noble de herencia, sino uno que practica la virtud, que a través de la educación. Una persona educada puede ser un caballero. Lo segundo que buscaría sería el Tao, porque el confucianismo toma ese concepto y dice, pues, está padre, está bien que lo practiques. Y lo tercero, que ahorita no recuerdo, pero viene al caso sobre cómo actuar, cómo sería un buen gobierno con esta epidemia, qué es un buen gobierno que haría. El segundo punto, ya me acordé, es que es importante la sociedad. O sea, es el concepto de Li, y Li significa sacrificio. El individuo no vale, lo único que vale es la sociedad. Entonces, en esta epidemia, un buen ciudadano es, no importa si mi libertad está restringida, tengo que hacer lo que sea por los demás, por mi familia, por la sociedad, por el gobierno. Ahora, esto tiene mucho que ver con las políticas del estado actual chino. Antes se creía, por ejemplo, que todas las pestes eran culpa del emperador. Yo siempre he dicho que Xi Jinping, el presidente, es el nuevo emperador. O sea, no nos vayamos más lejos, así es. Sus eunucos son todo el partido y se acabó. Y entonces había algo muy importante para los chinos, que es, si pasa una epidemia, si hay sequía, por ejemplo, antes que era una sociedad muy agrícola, es culpa del emperador, porque no está siguiendo, y esto viene a lo que tú dijiste al principio, que me pareció muy importante, que es el retorno a los ritos. Algo muy importante dentro del confucianismo, y también por ende de las políticas chinas, son los ritos. Se tienen que hacer toda la ceremonia, todo lo ritual. No un ritual vacío, o sea, sí lleno de significado, pero el orden de los ritos es importante. Estas cuestiones de construir un hospital rapidísimo, todo esto va a ser culpa del presidente. Lo van a ver como casi una señal de que el mandato del cielo le ha quitado lo que aquí sería como legitimidad. Algo pues así. La idea del faraón en Egipto, ¿no? Cuando había años de sequía, años de cosecha, era el faraón, era el culpable, ¿no? Eso siempre fue así en todo lo que envuelve la dinastía de gobierno como parte de algo divino, como parte del orden divino, ¿no? Que es un poco esa idea de que al no actuar, que es un poco como el sol no actúa, ¿no? El sol sale por la mañana y se mete por la noche. Si el sol actuara, morimos todos. Entonces esa es un poco la idea esa de orden. Ahora, solamente me gustaría agregar 2 cosas. Una cosa que sería como la visión del budismo, donde dice que todo es sufrimiento, y este virus vendría a hacer una prueba de que, ya ven, todo es sufrimiento. Y lo segundo, mi visión muy personal, que pienso que todas estas medidas pues están mal porque van en contra de las actividades placenteras, ¿no? Que es, casi siempre las actividades placenteras se tienen que llevar a cabo con alguien más, o sea, ir al teatro, ir al cine, ir a reuniones, lo que se está tratando de evitar. Entonces yo creo que todas esas políticas son inmorales porque prohíben el placer en las personas. Y desacralizan el sexo también de alguna manera, ¿no? Porque volvamos al principio, si volvemos a los cultos más antiguos, el tema sexual era una cosa sagrada. O sea, no era una cuestión de o bien de suciedad o bien de venga, todo lo que venga, ¿no? O sea, tenía una cuestión ritualista y sagrada en sí misma, ¿no? La cuestión sexual, la cuestión amorosa, de ahí sale el tantra, por ejemplo, y todo esto que viene de Oriente, ¿no? Sí. Lo primero, me compadezco de vuestras pobres almas porque vais a arder todos en el infierno por no creer en el Dios único y verdadero.
Y dicho esto, ya dejo a un lado mi catolicismo. Dicho esto, dejo a un lado mi catolicismo y ya comienzo el debate porque entiendo que es un dogma de fe. Bien. En el libro número 3, en el capítulo que trata sobre el pan troglodites, el chimpancé de Félix Rodríguez de la Fuente, él recoge que Jane Goodall, pudo observar a un grupo de chimpancés bailando una danza bajo la lluvia. Claramente aquí se puede ver indicios de espiritualidad. Ya vemos como varios de nuestros ancestros, ni siquiera de nuestra especie, pues practicaban entierros rituales en los que disponían los cadáveres en posición fetal, muchas veces incorporando ocre, pequeños utensilios y polen. Se ha encontrado también de lo que se entiende que incluían flores. Incluso se han extraído en el norte de la península ibérica restos de Homo heidelbergensis, que la carne, el hueso mejor dicho, muestra cortes. Y esto se podría atribuir a canibalismo ritual, pero sería igual demasiado aventurado porque puede ser simplemente pues una ingesta de carne, que practicaban el canibalismo y punto. A lo que quiero decir con todo esto es que la religión ocupa un papel fundamental y trascendental en las sociedades, y la prueba de ello es que cuando las sociedades transitan por ese ateísmo, que en el caso de Occidente creo que ha estado bastante vinculado al marxismo y esa crítica, ese ataque a la Iglesia, por considerarlo uno de los estamentos que permiten que se prolongue la etapa capitalista, ese espacio ha sido ocupado por nuevas religiones posmodernas, como es el ecologismo, el feminismo, malentendido, podríamos decir, o incluso el que es más hegemónico a día de hoy, el LGBTismo y varios otros tipos de colectivismos que funcionan como sectas y que tienen incluso sus propios fantasmas y demonios, como es el caso del patriarcado, o que la sociedad deposita a su vista, cosa que se ha repetido en otros periodos históricos, en lugares que son exóticos, como vemos en la época de los nuevos historicismos, cuando se basaban en la arquitectura egipcia y en la arquitectura de la India para construir sus edificaciones. Pues ahora estamos viendo como con aquel fenómeno que se conoció con la cultura hippie, con los Beatles, etcétera, se fijaron en la cultura india. Ahora se están basando un poco más en las culturas africanas, rituales como el vudú que provienen de Haití, religiones indígenas como el culto a la Pachamama de América. Entonces yo creo que la religión siempre va a ser necesaria porque hay dudas existenciales que es complicado que sepamos darles una respuesta, y sobre todo porque el ser humano necesita ese sentimiento de pertenencia a un grupo, y la religión, además de permitir que costumbres y códigos morales que son productivos y provechosos para la sociedad se transmitan de generación en generación, pues también tiene ese rol fundamental de mantener el grupo cohesionado. Y a todo esto quiero agregar una cosa, porque muchas veces cometemos el error de hablar de campos que desconocemos, y evidentemente cuando los que tienen un pensamiento, podríamos decir, científico, que ni siquiera quiere decir que tengan un nivel cultural alto, tienen la osadía de hablar de religión, generalmente se obtiene lo mismo que cuando un teólogo habla de ciencia, que es burradas e ignorancia. Y ese es el problema, que la mayor parte de las personas que critican con mucha fiereza al cristianismo, y a mí como católico o a cualquier otro católico, cometen el error de partir de un desconocimiento absoluto de lo que es nuestra religión. Y evidentemente tú puedes ponerte desde un punto de vista condescendiente y tratar a un cristiano como quien trata a un niño que todavía cree en Papá Noel. Pero no es correcto, por lo que he comentado antes, de que todos tenemos conductas que son irracionales y muchas veces perdemos la objetividad, sino también porque la mayor parte de los que somos cristianos a día de hoy asumimos que no tenemos que justificar nuestra postura a través de la ciencia, sino que es un dogma de fe que nosotros mismos asumimos porque queremos salvar nuestra alma, ya que creemos que tenemos una. Miguel, buen punto lo que acabas de sacar, el tema porque en realidad es racional si lo piensas, el fin del mundo que se supone que va a venir en algún momento, que comparten el catolicismo, todas las religiones, o sea, ahí convengamos que todas están viendo que en algún momento va a llegar el fin. Incluso aquí acabo de ver el tema de Mateo 24, no sé si han leído de la Biblia, que dicen muchas cosas de lo que está pasando ahora, también Job 48, hay varios salmos, Isaías. En este caso tengo aquí delante lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahí hay que volver al profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan al monte. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Aquí sigue.
y en este tiempo no vuelva atrás para tomar su capa. Más allá de las que están más hay de las que están encintas y de los que críen en aquellos días. O sea, está hablando incluso hasta del tema de las cuarentenas, de no salir, o sea, de lo que hablaba el rabino hoy, que hablaba del retorno del Mesías, ¿no? Que nos están mandando a casa para poder recuperar el planeta que estamos destruyendo, ¿no? Es como un castigo divino. Y esto es una cuestión que lo comparte mucho la religión. O sea, se puede hablar no solo evangelista, el evangelista también. El evangelista creo que es el que más ahora mismo está hablando del tema de Apocalipsis, ¿no? Pero también el judaísmo y en parte el catolicismo, pero el catolicismo no del Papa, que es un catolicismo jesuita progre, sino el catolicismo el catolicismo más rancio, ¿no? También está empezando a ver aquí señales, digamos, de que se viene un tiempo de cambio, que va a ser un despertar de la conciencia, por cierto, va a ser entrar a un nivel superior, como cuando éramos monos y de repente descubrimos que nos íbamos a morir y nos preocupamos por lo que es la muerte. Ahora se trata de entrar a otro nivel más alto todavía de conciencia en el cual vamos a ser uno con Dios, ¿no? O sea, es un poco lo que plantea, vamos a perder ese sentido de pobreza moral, ¿no? y ética. Pero lo que vamos a vivir ahora, obviamente, es el castigo. Y yo también quiero decir que en cuanto a el ateísmo, también tiene sus apocalipsis, que siempre son pues que si va a venir un meteorito y se monitorizan todos los meteoritos de la, ¿sabes? O que el sol va a explotar y todo este tipo de cosas que son teorías, que son posibles, evidentemente. Bueno, ahora mismo todo el tema de la pandemia también es un tema científico. Lo que hablaba Starhawk. Claro. Que si ocurre de verdad que llega un meteorito y acaba con la Tierra, es un apocalipsis de verdad. Claro, no, vamos a ver, si yo lo digo, son apocalipsis totalmente posibles, ¿vale? Pero también tienen, y ellos se regocijan en todo ese tipo de teorías científicas, que son pues eso, pues ahora mismo con la pandemia tienen que estar disfrutando, ¿sabes? A ver, yo disfruto viendo cómo tal laboratorio está haciendo una investigación en ratas, no sé qué, yo disfruto. Entonces yo me imagino que ellos estarán... Dime. Hay un libro muy bonito que se llama Soñando la oscuridad, Dreaming the Dark, ¿no? Que es un libro de Starhawk, que es donde que hablaba al principio. Ella plantea que casi como que el tema del apocalipsis ya está en nuestro ADN. O sea, no es una cuestión de que digamos, no voy a creer en eso porque esta es como una bomba que nos hemos puesto de tiempo. No, es que ya está, o sea, está en la genética. Sí. Pues, quería comentar... Sí, perdona, Daniel, acaba. Di, Miguel. Que aquí una diputada de Podemos Canarias afirmó que esta es la venganza de la Pachamama. Que nosotros una diputada con un sueldo público, que nosotros contaminamos, pues la Pachamama nos manda el coronavirus. Exacto. En Canarias tenemos lo mejor de lo mejor está aquí. Profesionales. O sea, y es que ya no saben qué decir para llenar las horas del Congreso. O sea, es un teatro. La que dijo que los hombres tenían que ser castrados también era de aquí. No, y todo este neopaganismo feminista de izquierda seguro que también está creyendo que también estamos en el fin del mundo. Incluso hay muchas cosas, pero yo siempre coincidí mucho con algunas cosas de ellos, y es esa, que el mundo se está limpiando de golpe y de repente se está limpiando, ¿no? Gracias a que la Pachamama nos mandó a casa. La naturaleza es muy buena, por eso extinguió a los dinosaurios y a mogollón de especies. La naturaleza es bondadosa. Lo flipado de eso es que vamos a mutar, o sea, los que sobrevivan podemos llegar a mutar. Lo mismo ahí viene lo de la cuestión de los lagartos, de que vamos a ser medio lagartos, o que cierta forma de lagartos vamos a sobrevivir, ¿no? Que tengamos algo de lagarto, y los que no tengan mueren. O sea, hay mucho de eso, ¿no? El famoso capítulo de Star Trek, ¿no? El Apocalipsis de San Juan lo dice clarísimo. El Apocalipsis de San Juan te dice que van a sobrevivir 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. 12.000 de cada tribu. Bueno, ese número es simbólico, ¿eh? No es que solo vayan a sobrevivir ellos, pero... Eso es lo que estaba diciendo, que es simbólico, porque además también están la gente de todas las demás naciones. Hola, Ricardito. ¿Cómo está, mi amor? Hola. Ricardo, he recibido con gran dolor
la noticia de que ya no eres judío, que te has convertido al protestantismo, y ahora ya no puedo decir que tengo un amigo judío para justificar comentarios. Esto no puede ser. ¿Cómo abandonas tu fe? Pero bueno, esto pasó hace 24 años. Por cierto, Ricardo Stern, escritor mexicano, escritor mexicano, amigo y colaborador desde el principio. Ricardo, ¿cómo ves esto del fin del mundo? ¿Te has vestido bien para el fin del mundo? ¿Para recibir el fin del mundo? Que estoy listo, sí, claro. Sí, bien vestidito y todo para cuando llegue el Mesías. Pues hay que estar, bueno, aunque eso es de blanco, ¿no? Con lino blanco. Pero bueno, como nadie sabe el día ni la hora, pues... Como ladrón en la noche. Así es. Aquí vengo como ladrón en la noche. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que estamos en la época de la gran tribulación o es simplemente un amago, una posibilidad, no sé? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que para empezar eso de la gran tribulación, aunque sí son términos que están en la Biblia, viene también de una escuela que es del siglo XIX, que es una pésima interpretación y que toman todo literal, entre otros errores, y dicen que la gran tribulación es algo, son los últimos 7 años, ¿no?, de la historia del mundo, y una serie de chorradas, porque esa es la palabra, las tonterías y disparates que dicen, pero en la Biblia la gran tribulación es toda la era entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y además de que es posible que haya varias tribulaciones, o sea, depende de a quién. Por ejemplo, hay una gran tribulación para la iglesia, por la que va a pasar la iglesia, que es, no sé por decirlo, a lo mejor una especie de purgatorio aquí en la tierra. Otra que parece como que se refiere a los judíos, que van a ser probados, pero todo esto no es un periodo específico o un hecho específico, el holocausto o algo así, sino es toda esta era, ¿no? Y también, al parecer, hay una gran tribulación para el mundo, y el mundo se refiere a todos los incrédulos, todos los que, pues, no sé, se ríen de estas cosas y tal. Los que han pecado, ¿no? Como decía el rabino que escuchaba hoy, decía, todos los que han pecado, o sea, Dios nos ha mandado a casa, nos ha castigado, ¿no? Por tanto pecado, tanta promiscuidad, tanto desastre de toda clase, tanta teoría de género, tanto de este progresismo universalista desbocado, ¿no? Pues sí, o sea, ahí la parte de Apocalipsis que podría tener que ver con esto, lo menciono porque vi que estaban hablando de eso. Bueno, en varias partes, ¿no? Se oye mucho ruido, es que aquí estoy en una calle un poco ruidosa. Claro, ahora está medio vacía, pero hay un tipo abajo tocando como loco, no sé. En país latino. Sí, por tocar mucho va a pasar algo. Pero bueno. Entonces, ya se me distrajo que está así. Por ejemplo, la parte de los caballos, los 4 caballos de Apocalipsis 6, que corresponden con 4 de los 7 sellos. El primero es muy dudoso de a qué se refiere. Yo tengo mi exégesis, yo digo que se refiere a fieras, a todo el daño que causan los animales, ciertos animales, a la humanidad. Pues, animales ponzoñosos, plagas, langostas, escorpiones, etcétera. El caballo rojo, que es el segundo, es la guerra, todos los que mueren y tal por causa de la guerra. El tercero, algunos lo traducen como muerte, Thanatos, pero concretamente no es cualquier muerte, sino son las plagas o pestilencias, o hoy diríamos epidemias, aunque la palabra epidemia no es realmente moderna, no es un neologismo médico como tantos, sino viene desde el griego, ya se usaba epidemia, significaba visita médica originalmente, y no sé, quizá así llegaba el médico en la noche a su casa y decía, no, pues vengo de una epidemia, ¿no? Sí, yo le estaba leyendo a los chicos antes Mateo 24, y
como que hablara de la cuarentena un poco, ¿no? El que esté no salga, el que esto no salga a la calle, no vuelva a buscar su capa donde sea, no... Pero no, nada que ver, no, eso se refiere exclusivamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mateo 24 y sus paralelos Lucas 21 y Marcos 13. Sin embargo, muchos religiosos lo citan ahora, es uno de los textos que están citando en comparación a esto que estamos viviendo de las cuarentenas. Pues ¿no? pueden citar lo que sea, ¿no? Y es como Nostradamus, tú puedes encontrar que cualquier cosa predice lo que sea, y nada que ver. Concretamente, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? Ahora, si volvemos a la cuestión nietzscheana del eterno retorno, sí, siempre vas a encontrar que estamos volviendo a secuencias anteriores, ¿no? De proféticas, ¿no? Bueno, las profecías, se considera que hay una ley del exégesis en las profecías que se llama doble interpretación, y significa que una misma cosa tiene algún significado místico más allá del símbolo. Por ejemplo, las profecías sobre Salomón, ¿no? que le hacen a David, por ejemplo, ¿no? El profeta Natán, que llega y le dice, tendrás un hijo y se sentará en el trono y no sé qué, hablan directamente del rey Salomón, pero secundariamente también hablan de Cristo, ¿no? Que son muy parecidos. Y así hay miles de ejemplos, ¿no? Sí, igual que en Isaías también, cuando habla del Mesías, también puede ser la segunda vuelta o la primera vuelta. Exacto, además, como siempre lo digo yo, en el Antiguo Testamento están como comprimidas las profecías, como un acordeón, y entonces parece que es un bloque todo. Y cuando viene Cristo, Él abre ese acordeón. El capítulo concreto donde vemos que pasa eso es en Mateo 13, y ahí empieza son las parábolas del reino, ¿no? El reino es semejante a un sembrador que sale a sembrar, al echar la red, en fin, son varias parábolas del reino y todas tienen algo en común, son diferentes símbolos, pero en todas hay algo en común, y es un lapso de tiempo entre el inicio del reino y la consumación del reino. Ahora yo creo que para irte a lo más bestia, a lo más bruto, digamos, en cuanto a profecías, te tienes que ir al Apocalipsis, ¿no? Porque ahí directamente menciona la muerte de una tercera parte de la población humana. O sea, ahí está hablando ya de cosas que no han ocurrido, digamos. Claro que han ocurrido. Esa de la tercera parte, por ejemplo, en la peste negra murió una tercera parte por lo menos de Europa. No sé si también murieron en Asia. O en África, pero por lo menos la tercera parte de la población europea se cree que sí murió en eso, y de hecho aplicaban esas profecías, entendían que se refería a ese tiempo, y siempre las plagas y tal pues se han entendido como de parte de Dios, ¿no? Para disciplinar, para castigar, para poner en orden, para mandarnos a casa, para llamar, ¿no? Es un llamado, y porque de hecho Apocalipsis, cuando dice eso de la tercera parte, después dice, y ni así se arrepintieron, ¿no? de sus pecados. O sea, por más plagas, por más guerras, esas son los 4 caballos, ¿no? Las bestias, las plagas, o epidemias, las guerras, y la pobreza, las hambrunas, ¿no? Ese es el otro caballo. Y bueno, ahí los más fanatizados. Son enviados por Dios al mundo, ¿no? Para llamar, para hacernos recordar que no nos sirve de nada ganar el mundo y perder nuestra alma. Como dice también la parábola del que acumula en un granero. De nada sirve. Entonces son llamados, pero Apocalipsis dice, y ni así, a pesar de esas plagas, se arrepintieron de sus pecados. Apenas ahora Babilonia la Grande ha caído y estamos viendo... No sé, cada uno lo puede interpretar a su manera. Volvemos otra vez a lo que decías antes, Ricardo, de los ciclos de las profecías. Se puede interpretar de mil maneras, pero pensar que la bolsa de todas las bolsas del mundo están colapsando estrepitosamente puede ser también una forma de, como decía, de que se mataban porque Babilonia ha caído, ¿no? O sea, estaban en una gran tragedia, ¿no? No se puede ya comerciar, no se puede... Así es, no habrá más mercaderes, no se hallará más música de tus músicos, no sé, o sea,
sí es una desolación, ¿no? No creo que exactamente eso es lo que esté pasando ahora. O sea, lo que está pasando ahora es algo pequeño que, hombre, a menos que de verdad ya sea el fin, que nadie sabe el día ni la hora, pero es para mí, bueno, pequeño entre comillas, pero es algo que en un par de meses pues, va a pasar, ¿no? Va a haber muertos, desgraciadamente, está causando un daño económico. Claro, sí será el principio, ¿no? Pero no es la caída absoluta de la Gran Babilonia. Que esa era mi pregunta de principio, ¿no? ¿Estamos o no estamos en el Apocalipsis? ¿Estamos en el...? Sí, claro que estamos. Eso, bueno, en mi humilde opinión, si a mí me preguntan, claro que estamos en el Apocalipsis, pero porque estamos en el Apocalipsis desde el siglo I. O sea, Apocalipsis no es un libro que hable de los últimos 7 años o X años de la historia de la humanidad, como lo interpretan unos charlados. Apocalipsis habla de principios generales, ni siquiera predice hechos. No es Nostradamus, no es Tarot, no es la bolita de cristal que nos dice exacto qué va a pasar. Lo que Apocalipsis predice son principios generales, universales, que se repiten en cada generación. Por eso es que cada generación está en su Apocalipsis. Ahora, hay algunas profecías del Apocalipsis que sí son específicamente relativas a la parucía de Cristo, al mero era lo que quería llegar, al milenarismo, ¿no? Al final de Apocalipsis 14, al final del 11, al final del 14, al final del 16 y al final del 19 habla de la parucía, ¿no? Y eso sí es ya un hecho concreto que todos los cristianos esperan, ¿no? Y que se recita en el credo. Dice et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, y vendrá iterum venturus est cum, y vendrá nuevamente con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyus regni non erit finis, cuyo reino no tendrá fin. Pero eso cuando lo ves ahora, el milenarismo, ¿cuándo empieza? Digamos, ¿cuándo empiezan esos 1000 años en los que estamos? Es que bueno, eso es otra, el premilenarismo o estos 1000 años también es una mala interpretación. La única parte donde aparecen esos 1000 años es en el capítulo 20, y es una idea que sí es judaica, pero en la iglesia cristiana, aunque es muy antiguo, ese se llama premilenarismo antiguo, clásico, hay diferentes formas de llamarle, que es muy antiguo, pero siempre fue como visto con recelo, sobre todo a partir de que mejoró la calidad teológica, digamos, ya en la generación de la patrística, de los padres de la iglesia, y concretamente San Agustín rechaza el premilenarismo y tiene razón. Es una teoría, o más bien no teoría, una exégesis mal hecha. No, claro, los premilenaristas, los que creen eso, creen que es primero la parucía, el regreso de Cristo, y ahí empieza un periodo de prosperidad de 1000 años. Cuando en realidad lo que dice el credo y lo que se ha creído siempre es que después de la parucía ya es, digamos, lo que los hebreos llamaban el Olam Abba, el mundo por venir, ¿no? El Olam Asde es este mundo, y el Olam Abba es el mundo por venir. Entonces ya eso inicia con la segunda venida de Cristo, es la consumación del reino de Dios, y juzgará a vivos y a muertos, y unos a la derecha y otros a la izquierda, como dice Mateo 25, y ya. Pero ya hablé demasiado, por favor. Sí, vamos a darle la palabra a Raúl, que lleva un rato sin decir nada. Sí, él nada más pone cara así como de... embobado. Sí, esto es muy interesante. Lo único es que nos hemos ido un poco del debate sobre la religión en general, sobre el papel que cumple. Ya nos hemos enfocado más en no solo la religión cristiana, sino en el Apocalipsis. Hemos ido de un tema muy general a uno muy concreto. Claro, o sea, tú te das cuenta, Raúl, que también está la idea de qué es lo que viene después de la pandemia, ¿no? Que es un poco de donde se agarra mucha gente ahora para retomar lo religioso, que es lo que decíamos también, que ahora el progresismo ateo va a salir perdiendo en esta, porque la religión va, al haber una crisis, digamos, mundial, la religión va a incorporar mucho más gente. Entonces, claro que está en el título del debate, más allá de la pandemia, porque claro, la relación entre la recuperación de cierta espiritualidad o si hablamos de milenarismo y todos estos asuntos que hemos tocado ahora.
Pero por volver de nuevo... Convengamos, para inspirarte un poco, convengamos que la religión surge de la idea de que nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué es lo que hay después de que nos vamos a morir? Esa es la cuestión. Sí, claro. Evidente. Entonces, claro, cualquier situación que te pone cerca de la muerte o frente a la muerte, claro, o que te recuerda que vas a morir, pues es una... De hecho, también la Biblia dice que más vale ir a funerales que a fiestas, ¿no? Que es de más provecho para el alma. Claro, también dice en otra parte que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para estar de luto, un tiempo para estar de fiesta. Si lo piensas, Ricardo... Pero en general dice que aprovecha más a tu alma ir a un funeral que a una fiesta. Pero tiene sentido, porque yo he pensado, hoy es mi cumpleaños, por cierto, y me felicitaron 3 personas. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Daniela! Bueno, gracias. Y como no yo te tengo felicitaba antes por Messenger, debía estar preparando la intro del debate. Facebook te dice, hoy es el cumpleaños de fulanito de tal, y te lo recuerda, ¿no? Pero ahí me vino a la mente eso, ¿no? De que seguro que se van a acordar todos ustedes si me muero del día en que me morí, mucho más que de mi cumpleaños, o de la época o de lo que ocurría en ese momento, porque acordarse de cuando nací, para empezar, es imposible, ¿no? Pues soy del 67 y aquí el que menos es 10 años menor que yo. Entonces, claro, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar la persona que se fue, ¿no? No la persona que no ha venido todavía. ¿No se querían añadir algo más? No sé. Victoria, tú. Bueno, que a mí todas estas cuestiones, ya te digo que todo el tema espiritual, al final, pues eso, lo que comenté al principio, ¿no? Que me hace caer un poco en el solipsismo y me da bastante ansiedad. Pero el tema también es que cuando a lo mejor me pongo a pensar un poco más sobre el tema y me doy cuenta que a lo mejor mi forma de yo sentirme segura y a salvo es un poco el egoísmo moral, el egoísmo ético, digamos, y es como lo que yo pienso que, o sea, cuando pienso, por ejemplo, en la muerte, lo que estabais hablando del más allá y tal, yo pienso que el mundo se va a acabar cuando yo me muera y ya está, y pues ya no tengo más interés en lo que haya después, ni en... ¿Por qué es eso? Porque como... O sea, lo que te hace pensar este tipo de cosas es que tú en un momento dado no puedes demostrar la existencia de nada salvo tu propia existencia. Entonces, este tipo de cuestiones de, yo qué sé, por ejemplo, pues escritos de Kierkegaard y todas estas cosas, al final te llevan a pensar en este tipo de cosas, ¿no? En que con lo que estás a salvo es con el egoísmo moral y con el tema de, pues, de beneficiarte tú, intentar que los demás sean felices por tu propia felicidad. Yo creo que al final eso es un poco lo que por lo menos lo que yo sigo y un poco lo que yo me hace estar con menos preocupaciones. Eso es mi punto de vista de todo esto. Trata también de la diferencia entre creer que el mundo lo podemos arreglar simplemente con tener pensamientos positivos y no. Hay una realidad que te viene de frente, ¿no? Uh-huh. Yo, por responder un poco a Vicky, no por llevar la contraria, claro, evidentemente... Miguel, antes de que sigas, nada más, yo no sé cuál es tu posición en esto para conocerlo, o sea, ¿tú eres ateo, creyente o...? Yo soy creyente como tú. ¿Cuál es tú? Ok, bien. Yo creyente como tú. Somos los dos únicos creyentes y Daniela más o menos. No, pero Daniela es neopagana, ¿no? No, neopagano. ¿Qué invención es? El neopagano es el lindo punto que me ha sacado. El neopagano es universalista. Cree que todas las almas son iguales. Yo soy neo-hippie reaccionaria. Yo soy pagana que cree en la jerarquía de las almas. Incluso en la jerarquía de los dioses ya puesto, ¿no? Incluso en la jerarquía de Dios mismo, porque recordemos que para la Torá judía Dios tiene 72 nombres. O sea, Dios no es necesariamente igual a Dios. Entonces hay una jerarquía implícita y explícita, además. Pero bueno, esa es solo variables, ¿no? Digamos que la variable del paganismo eboriano coincide mucho con el carlismo y coincide mucho con un cierto catolicismo también, ¿no? Tradicionalista y amante de las tradiciones de la tierra, digamos, pero de la tierra de donde somos, o sea, si somos católicos, de la tierra católica, ¿no? De que está bien, o sea, tú tienes tus prácticas brujeriles y mágicas, pero eres católica y vas a misa y eres parte de una comunidad católica, ¿no? Que tiene su unión con todo esto, ¿no? Pero esa es mi
Esa es mi cosa. Sigue, Miguel. Sí, yo lo que... No, ningún perdón, está perfecto. Lo que quería decir yo un poco, por enlazar con lo que decía Victoria, es que eso nos lleva a la postura objetivista que tenía Ayn Rand de defender el egoísmo racional como una virtud. Esto me parece un error capital. Yo creo que la sociedad humana, si ha llegado al punto actual, es gracias a la solidaridad y la colaboración. Si ella quería atacar el modelo socialista o marxista, lo que tenía que haber dicho es que la redistribución, la mal llamada justicia social, no es solidaridad, sino que es coacción. Pero está claro que hay una religión, un conjunto de religiones, una macroreligión, que en principio, para no distinguir entre israelitas, judíos de Judea y samaritanos de Samaria, se vino a llamar seguidores de Moisés, luego se escindiría con la llegada de Jesús de Nazaret, luego vimos cómo se produjo el catolicismo, que eran por otro lado los arrianos, llegó Lutero, en fin, evidentemente hay una religión judeocristiana, que es el germen de Occidente. Si el judeocristianismo en todas sus variantes han llegado hasta la fecha actual, es porque han demostrado que son enormemente eficaces y que son una forma de organizar la sociedad espectacular. La prueba de ello es que los países más exitosos del mundo actualmente son los países de Occidente y el país más próspero de Oriente Próximo, Israel. Y esto es un hecho que no es del ámbito espiritual, este es un hecho que lo podemos constatar. El judeocristianismo, que ha derivado en la cultura occidental, es algo que nos ha permitido crear sociedades libres y prósperas. Entonces yo estoy bastante seguro de que esa persecución hacia los templos y esa inquina hacia la religión que manifiestan los ateos militantes o parte de los ateos militantes, al margen de que asuman dogmas de fe, como comentaba antes, como es el feminismo, el ecologismo, etcétera, a lo que va a conducir es una sociedad libertina, incapaz de organizarse, egoísta, hedonista y condenada a la destrucción. Y prueba de ello es que cuanto más ateo es un país, más se reduce su natalidad. Y una cultura que no tiene hijos es una cultura evocada al fracaso, a la destrucción y a ser destruida por otras culturas más juveniles o más boyantes. En el caso de Europa es evidente que este abandono de la familia y este abandono de la religión y de las tradiciones, lo que va a facilitar es la imposición del Islam, que sí que es una cultura que todavía da mucha importancia a los hijos, a la familia y a mantener la cohesión entre el grupo. Y a la vista está de que muchos alemanes están huyendo a Hungría por la delincuencia y otras cosas. Los judíos están abandonando Suecia, los judíos están abandonando Francia. Y yo creo que esto es un cambio de paradigma. Y que va a ser un cambio de paradigma para mal. Yo lo dividiría en dos, Miguel. Lo dividiría en cultos que son universalistas, o sea, que creen que toda alma es idéntica ante los ojos de Dios, y los no universalistas, o sea, los que ven que hay diferencias entre las almas también, ¿no? El universalista, que es un poco la base de todo el progresismo, es igualar todo, que al final igualas para abajo, porque si vas a llenar una sociedad de musulmanes, porque los musulmanes supuestamente son iguales a ti, su rollo es igual a ti, entonces lo vas a meter. Esa es un poco la cuestión del universalismo, ¿no? Que también hay un paganismo, el neopaganismo, que me decía antes Ricardo, que cree eso, ¿no? Que toda alma es igual a otra alma. No hay diferencia entre los niveles de espiritualidad o de espíritu de cada uno, el nivel, digamos, de poder de religiosidad o de como le queramos llamar. Hombre, literalmente católico significaría universal. Correcto. Yo quería retomar con lo que decía antes Miguel sobre la ridiculización, la demonización del cristianismo y de la religión en general, porque parece claro que en muchos sentidos el monoteísmo fue un avance frente a lo que había antes, que era el politeísmo. Y hay varios filósofos que han rastreado los orígenes de la mentalidad científica y racionalista en la cosmovisión judeocristiana. Claro, pero ahí también hay un error de conceptualidad, porque entonces llevas al comunismo. Si Dios es igual a Dios, entonces todos tenemos que ser igual. O sea, ahí te metes, ya entras en la parte mística del universalismo, ¿no? El universalismo es eso. Dios es uno y todos somos iguales ante Dios. O sea, no entra
la cuestión incluso misma de la Torá judía, ¿no? De los 72 nombres. O sea, no hay ni un nombre, es un solo, no hay diferencia entre Dios es uno. Y tú eres igual a mí, son iguales. Ese es el progresismo. Y ateo también. Pero es que eso también, eso es panteísmo. También se da en el... Bueno, sí, en realidad ese sí es... Pero dejadme de desarrollar porque si no... Además, que no iba por ahí, iba por otro lado. Cuando veis por dónde desarrollo, veréis por dónde va. No tiene que ver con eso en este momento. Lo que... por donde iba era que el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, incluso el islam, pues han servido de catalizador en el desarrollo de la ciencia y la racionalidad, sobre todo dentro del Occidente. O sea, lo que sí habría supuesto un verdadero freno al avance científico y filosófico hubiera sido la pervivencia del paganismo, puesto que favorece en mucha mayor medida la superstición y el pensamiento mágico, mientras que el monoteísmo coloca la divinidad más lejos de los hombres y en un doble sentido. O sea, no solo está mucho más allá de la comprensión humana de lo que lo estaban los dioses paganos, sino que también interviene en la vida de los hombres. En otra cuestión déjame acabar, por favor. Es muy progre todo lo que estás diciendo. O sea, la cuestión de... ¿Para qué ver lo progre con esto? O sea, si tú crees que... Si crees que algo más allá, si crees que algún fenómeno mágico puede existir... Que no tiene nada que ver con lo progre, vamos a ver. Es que no puedo ir a dos frases seguidas, vamos a ver. Es eso, lo progre es decir... Lo primero es decir somos todos iguales. Lo que decía que lo que sí habría supuesto un verdadero freno al avance científico y filosófico hubiera sido la pervivencia del paganismo, si esto ya lo he dicho, que favorece mucho más la superstición, el pensamiento mágico, pero sin embargo el monoteísmo coloca a la divinidad más lejos de los hombres, porque por un lado está más allá de la comprensión humana de lo que lo estaban los dioses paganos, que estaban siempre en diálogo con los... Vale, en los dioses paganos que están más cercanos al hombre no se les ve de tan lejos, tan inalcanzables, tan incomprensibles, se les ve más humanos. Sin embargo, el dios monoteísta ya no actúa en el mundo de maneras más sutiles. Entonces, pues los pueblos monoteístas ya tienden a buscar explicaciones más racionales a los fenómenos que observan. El rayo ya no es lanzado por Zeus, las mareas no son provocadas por Poseidón, ni la guerra inspirada por Marte, sino que los caminos del Señor son inescrutables. Y aunque la superstición y la irracionalidad siguieron existiendo durante la era cristiana, poco a poco se fue asumiendo que debíamos explicar el mundo mediante las técnicas que finalmente desembocaron en lo que hoy llamamos la ciencia, así un poco de manera reduccionista. Y en definitiva, el mito ilustrado de la Edad Oscura, el cual acostumbra a presentar el cristianismo como un gran freno a este desarrollo, pues parece cada vez más difícil de sostener, a no ser asumiendo que el ateísmo es lo que se da por defecto en las sociedades humanas. Pero puesto que el cristianismo no vino a sustituir a ningún hipotético ateísmo natural, sino a una serie de politeísmos, pues debemos juzgar la era cristiana por lo que supuso de avance frente a la anterior, y no por lo que hubiera supuesto de freno a una imaginaria sociedad atea proyectada desde el presente. Claro, pero el tema del ateísmo es que es desacralización. Ateísmo ateísmo es sinónimo de desacralización. O sea, para el ateo nada es sagrado. Ni tu cuerpo, ni nada de lo que existe, ni la explicación que puedas tener a cualquier cosa, todo es no sagrado. Y el panteísmo es lo mismo, pero al revés, todo es sagrado. Correcto. Es que acaban siendo lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Si todo es Dios, nada es Dios. En cierta forma, pero también el panteísmo, siempre he dicho que el panteísmo es todavía peor que el ateísmo porque es un ateísmo supersticioso, ¿no? En donde todo es que termina en el animismo y tal, ¿no? Pero... Bien señalado. Sí. Tengo que hacer un inciso. Por mi parte no hay nada malo en ello, o sea, el tema es que ¿por qué tiene que ser malo eso? O sea, lo que plantea Ricardo es ortodoxia pura. O sea, tú no puedes permitir que un negro le prenda una vela a una india, una diosa del mar y cosas de estas, hay que matarlo. Entonces, claro, volver a la ortodoxia. Mejor regresar a la Santa Inquisición. Está bien, cierta ortodoxia, cuidado, está bien. Yo estoy con los carlistas. O sea, en España hay que ser católico.
pero tampoco, pero ser católico implica prender una velita a un santo y hacer lo que hace el católico. El católico no es una cuestión purista de que ni imágenes de esto, ni imágenes, que las imágenes prohibidas. El catolicismo, incluso a mí, lo que es, por ejemplo, el arte cristiano de la zona donde eran mis antepasados, maronita, toda esta parte ortodoxa, ¿no? Que no es ortodoxa, es católica, pero que utiliza el mismo arte bizantino, ¿no? Es muy bonito. O sea, yo me inclino ante esa virgen. Para mí la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la de mi iglesia local aquí, es una virgen de esas que me habrán traído a lo mejor algún libanés o algo, y es una belleza. O sea, yo me inclino. O sea, ahí hablamos de una cuestión de me inclino. O sea, ¿por qué me inclino? Me inclino porque necesito creer que mi alma va a estar limpia en el momento de la muerte. Por eso decíamos antes que la religiosidad va a volver con esto de las pandemias y de las miserias y de todo lo que va a generar esta crisis, ¿no? Lo que pasa es que ahí, según el propio sistema cristiano, si quieres que tu alma esté limpia, lo primero que debes hacer es no inclinarte ante una imagen. Claro, pero eso para el ortodoxo, eso es para el cristiano progresista, ¿no? El unitarista, el que cree que hay un solo Dios, un solo alma y todos somos iguales. Lo que pasa es que el debate de la iconoclastia es muy complejo, porque sí que es cierto que lo que te dicen y hay en la propia huida de Moisés de Egipto, pues lo refleja muy bien con el becerro de oro. No debemos idolatrar a ídolos falsos, no debemos inclinarnos ante ellos, pero yo creo que toda la imaginería barroca, ¿no? Todas estas obras de arte de la escuela castellana y de la escuela andaluza, que son auténticas joyas, están hechas con muchísimo mimo, madera policromada, incluyen cabello natural, Bellísimo. Incluyen joyas. Yo no creo que, o incluso el rosario mismamente, no creo yo que sea un icono falso, sino que es algo que empleamos como muestra, como símbolo de que profesamos esa fe. No creo yo que el cristiano católico esté adorando a la cruz o esté adorando a la Virgen, sino que emplea eso como un ejemplo de su fe cristiana. Pero y además es muy subjetivo el concepto de falso. O sea, ¿qué es un Dios falso? Un Dios falso es un parásito malo, como diría Moldbach, no es un virus parasítico que te está chupando, que te está haciendo que mates a tu madre o que salgas a matar a un policía como la mafia. O sea, ese es a lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a lo que los budistas llaman un acto de piedad o de compasión, que es inclinarte ante Buda, ¿no? Que puede ser un acto inútil, porque los budistas mismos lo consideran como una pelotudez, digamos, ¿no? Pero que da una linda sensación. Eso es lo que plantea en realidad la cuestión. Ahora que has dicho lo de Buda, ¿no había un chino que estaba aquí defendiendo el budismo y ya no está? ¿En qué momento? Ha desaparecido el emperador. Es verdad, habrá que mirarlo. Voy a decir una cosa. O sea, es lo peor que puede pasar en un podcast, que desapareces y media hora después te dan cuenta, ¿no? Voy a decir una cosa a favor digamos, del conocimiento científico de esas épocas, por ejemplo, de la época del barroco, y es que esas imágenes se hacían también, las hacían los artistas porque estudiaban la anatomía. Y se hacían, o sea, había evidentemente unos encargos religiosos, pero son tan sumamente realistas porque los artistas estaban interesados en el cuerpo humano y era la única forma, digamos, legal, entre comillas, de poder estudiar el cuerpo humano. Entonces, bueno, eso es lo que te enseñan en Bellas Artes, ¿no? Que se empleaban todo ese tipo de tallas para poder... Yo qué sé, es que si tú ves el nivel de realismo que tienen todas las venas, tienen todos los poros de la piel, es increíble, ¿no? Vamos, que todo esto viene del paganismo griego, ¿no? Todo esto viene del paganismo de Grecia, la historia del culto a la forma y a la belleza, ¿no? Incluso sí, Daniela, plantea, y muchos neorreaccionarios plantean que también tiene que ver con el universalismo, el tomar lo feo, ¿no? El buscar lo feo. O sea, el feminismo, todo esto era a lo feo. Mientras que la cuestión pagana de Grecia era una cuestión de buscar lo bello, ¿no? Que también tiene que ver con la sacralización y la desacralización. O sea, lo que hay ahora es una cosa degenerada, horrible, digamos, ¿no? Tiene todo lo malo de una cosa, todo lo malo del monoteísmo, todo lo malo del calvinismo extremo, todo lo malo de todo. Y por otro lado tiene todo lo malo del paganismo panteísta, pero degenerado al máximo, o sea, sin ningún concepto de heroicidad, que es lo que tenía el paganismo, ni de valor por la vida, ni de fortaleza interna, ¿no? Que esa es la base del paganismo, convengamos, es la fuerza que puedas tener tú interiormente.